Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quórum Deliberatorio, el programa de opinión del canal del Congreso de la República, que toca todos aquellos temas de gran controversia nacional. Hoy, un tema realmente apasionante, un tema muy importante que nos involucra a todos los colombianos, porque obviamente, ¿qué colombiano no quiere llegar a su edad dorada y jubilarse, recibir una pensión? Para hablar de este tema tenemos a dos invitados muy especiales. En primer lugar, al congresista de la República del Departamento del Valle del Cauca, miembro del Partido de la U, Rafael Eduardo Palau. Gracias, doctor Palau, miembro de la Comisión Séptima también por estar con nosotros hoy. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Hoy estar aquí compartiendo en este programa y saludo a todos los televidentes. Me apasionan los programas en donde se puedan tocar temas sociales. Como quiera que hago parte de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y que hoy estemos hablando del Sistema General de Pensiones en particular y en especial, pues por supuesto seguramente va a ser de gran acogida. Se genera mucha expectativa, hay muchas inquietudes. Nosotros hemos hecho programas de conexión social y se ¿Qué es genera otro de esos programas acá en el canal una del Congreso? avalancha de preguntas. Seguramente hoy vamos a tener la oportunidad de despejar muchas de esas inquietudes. Muy bien. Y desde el punto de vista técnico, un experto, una persona que ha dedicado parte de su vida a atender los temas pensionales, abogado de la Universidad Católica, litigante y asesor de temas pensionales, es digamos, el abogado de muchísimos colombianos que están luchando por lograr su pensión y actualmente lidera una fundación que se llama Defensa Ciudadana, la cual tiene entre otros objetivos proteger y promover y establecer los derechos del adulto mayor, entre ellos obviamente la pensión. Gracias, doctor Oscar Iván Palacio Tamayo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel, gracias, representante Eduardo Palau, gracias a los televidentes que nos honran con vernos. Apasionante y urgente el tema pensional en Colombia. Muy bien, entonces antes de entrar con nuestros dos invitados con los que vamos a compartir esta media hora con ustedes, entrar en el meollo del asunto. Sin embargo, para nosotros es importante que los televidentes tengan, digamos, que una visión casi que 3D en contexto de lo que ha sido durante los últimos años el tema pensional en Colombia. Veamos esta crónica que preparó Robert Yesurum. La historia de las pensiones en Colombia es una de altas y bajas. Aunque las primeras cooperativas y sistemas vienen desde la independencia, la primera ley que reconoce el derecho de los trabajadores a la pensión fue la Ley Sexta de 1945 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Bajo esta ley se crearon las cajas de prevención como Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales. Las pensiones eran hechas en base a unos fondos comunales que los trabajadores cotizaban a estas cajas, las cuales eran repartidas entre los que alcanzaban la edad pensional, un modelo basado en la solidaridad entre compañeros. Todo esto cambió en la Gran Reforma de 1993. La Ley 100 de 1993 fue el punto de quiebre de las pensiones colombianas. Esta nueva ley introdujo el régimen de ahorro individual en coexistencia con el régimen de prima media que imperaba en ese entonces. Se propuso que este nuevo modelo fuera manejado por fondos privados tras el argumento de una insostenibilidad financiera y falta de cobertura del modelo anterior solidario. Al final, este modelo fue el que terminó por imponerse, y la pensión se transformó en un asunto individual, supeditado al salario base del trabajador. Hoy, el sistema pensional pasa por una crisis sin parangón, dañado por presiones fiscales y una cobertura de apenas el 27% de la población económicamente activa. Se estima que cada vez menos colombianos pueden acceder a este beneficio que les permitirá una vejez digna y una labor bien recompensada. Muy bien, después de esta nota de Robert Yesurum, muy ilustrativa, doctor Palau, hablemos un poco como del contexto del sistema pensional en Colombia. Uno es la dinámica que tiene el sistema general de pensiones en Colombia y en el mundo entero, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, las cifras y las estadísticas que a nosotros nos llama la atención y es en las cuales hacemos hincapié con el propósito de sensibilizar, de formar a la comunidad, a la opinión pública, frente a un tema que, como lo dije ahora, inquieta. Saber que hoy en día solo el 37% de la población mayor de 60 años goza de beneficios pensionales. O sea, dicho de otra manera, 4 millones de colombianos mayores de 60 años no tienen beneficios pensionales. Y las proyecciones que dan los expertos es alarmante. O sea, en 20 años
solo 1 de cada 10 colombianos mayores de 60 años va a estar gozando de una pensión. Entonces, ese es un primer tema, el envejecimiento de la población y cuál es el futuro y qué debemos hacer de manera inmediata, a corto y a mediano plazo para procurar el deber ser, que es la cobertura universal. Muy bien. Un panorama nada alentador a futuro, a corto y mediano plazo. Nomás la situación actual, decir que de 10 colombianos, 3 únicamente se pueden pensionar es supremamente grave. Y como van las cosas, irreversible. Debe haber coberturas para que lo mejoren. ¿Y cómo van las cosas de mal? Iguales. Es la inequidad en el trabajo. El 50% de la masa laboral de Colombia, 22 millones de colombianos, no cotizan o eluden la cotización o en el más halagador de los panoramas cotizan intermediamente, cotizan 8, 10, 12, 15 años y a unas tasas que hoy en día son altas, el 16% son altas para el trabajador y para el empleador, pero para financiarse la pensión no son. O sea, el tema es grave. El tema es grave porque la República de Colombia destina 38 billones de presupuesto nacional, o sea, el 18% del presupuesto nacional va para pagar las pensiones en Colombia y solo favorece a 2.100.000 colombianos, que es la totalidad de pensionados que hay hoy, contando los 70.000 pensionados que tiene el régimen de ahorro individual que apenas lleva 20 años. El doctor Palau ha convocado, él es emocionado pues dándole pensión a los colombianos, lo felicito por ese proyecto que tiene de aminorar las semanas en un país donde hay 3.800.000 colombianos sin pensión y cifra que va a empeorar. El meritorio tiene un decreto de aminorar las semanas de 1.300 a 1.150 para emparejarlas con el sistema de ahorro individual de prima media. Pero dijéramos que es una mejoría, pero no es el problema estructural que se resuelve. El problema estructural es qué hacer hoy con 3.800.000 colombianos mayores de 60 años que no tienen ni tendrán pensión. Sí. Y segundo, ¿qué hacer estructuralmente para que no sean ni 4, ni 5, ni 6 millones de colombianos en 2, en 5, en 10 años que no tendrán pensión? Porque, como lo dijo el representante de 10 colombianos, como está el panorama, y está medido. Esto no son cifras sacadas para este programa, por el Banco Mundial, por Asofondos, por Fedesarrollo, por ANIF, por los que conocen del ahorro mundial y nacional, que en el mejor de los panoramas, solo un colombiano en 20 años se va a pensionar. Ese no es el problema que las personas se pensionen. Colombia hoy tiene 6 millones de habitantes mayores de 60 años, 4 sin pensión, pero en 20 años serán 9 pobres, viejos y enfermos. Eso es una calamidad social, claro, el envejecimiento, si no hay una política pública de la previsión social. Muy bien. Doctor Palau, yo me pongo como un ciudadano común y corriente, inclusive pues como un colombiano que está cotizando para pensionarse algún día. Pero lo que uno no se explica es si yo estoy, digamos que cumpliendo con el sagrado deber de proporcional a mi salario cotizar, ¿por qué diablos, se me puede preguntar muchos televidentes en Colombia, no me va a poder pensionar? Bueno, hay que hablar de la necesidad de reconocer la dinámica del sistema pensional, la necesidad de estar modernizando. Si bien hay avances legislativos como la propia Ley 100 del 93, la Ley 797, actos legislativos que están procurando, 1, la equidad en el sistema, 2, la sostenibilidad y 3, el crecimiento progresivo en la cobertura. Las cifras no están favoreciendo y acá vamos de dar algunas cifras que por supuesto prenden las alarmas. Nosotros lo que hemos querido es ampliar el tema, o sea, tocarlo de manera abierta, la necesidad de fortalecer la formalidad en el empleo, la necesidad de fortalecer el crecimiento económico en el país, que es el que le da sostenibilidad al sistema general de seguridad social en Colombia. Y la Ley 100 tendrá sus defectos, sus errores, pero en el sistema general de pensiones está procurando esa cobertura universal. Nosotros lo que estamos viendo es que hay defectos, hay errores, como por ejemplo la inequidad en la asignación de los subsidios, que es un tema en el que quiero que opine el doctor Oscar Iván Palacios, pero él tocó también un tema que me apasiona y seguramente ahora con mayor profundidad lo vamos a tocar.
como es el proyecto de ley 049, que nos permite la reducción de semanas de cotización de las mujeres, pero no con esto queriendo resolver un problema estructural. Aquí lo que estamos es entregando un mensaje de que queremos pagar una deuda histórica que tiene el país, el Estado colombiano con la mujer. Muy bien, sí. Porque hay discriminación, porque hay barreras para el ingreso al empleo formal, porque tienen unas condiciones como gestante, como creadora de vida, que le limita la continuidad en las semanas de cotización. Esto lo hemos calculado y me encanta hablar con firmeza sobre las cifras y los argumentos, porque no son proyectos ni caprichosos, ni es una alarma superficial. Somos conscientes de que el sistema necesita una Es un reforma. proyecto de justicia social. Indudablemente, pero ahora hablaremos Muy en bien, profundidad. muy bien. Estamos en Quórum Deliberatorio, el programa de opinión del canal del Congreso de la República, hoy con dos expertos en el tema. Desde el Congreso de la República, Rafael Eduardo Palau, miembro del partido de la U y representante de la Cámara por el Valle del Cauca, y el doctor Óscar Iván Palacio Tamayo, un verdadero experto, abogado, y pues obviamente es el representante legal de varios de los colombianos que aspiran a pensionarse algún día. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Muy bien, regresamos a Quórum Deliberatorio. Hoy estamos analizando la problemática pensional en Colombia, y lo decimos problemática porque que se estén pensionando 3 de cada 10 colombianos es muy grave, y si la cosa sigue igual y no hacemos nada, pues en 20 años 1 de cada 10 colombianos únicamente podrá pensionarse. Doctor Palacio, usted hablaba fuera de cámaras de, bueno, le dan mucha palo a la ley 100, ¿sí? La critican y todo este tema. Pero usted me sorprende positivamente frente a las ventajas que ha tenido también la ley 100, y que si no hubiese habido esa ley, hoy en día estábamos peor. Claro, en ley 100, dejando la salud aparte, que se la comió el cáncer de la corrupción, vea que antónimo, cáncer de la salud, corrupción. La gente se moría en el 93, en el 90, y habían colectas públicas y todos los hospitales públicos eran quebrados. Era la salud de la caridad, y con eso se hacía las iglesias y los políticos y todo el mundo hacían todo. Hoy en día es el Estado. Colombia 5 veces aumentó su presupuesto de salud, y a pesar de la guerra de mercado, el vulgar capitalismo, la intermediación, la corrupción, que tratan mejor a cualquier persona que a un médico, que lo vio peor que el más humilde obrero, pauperizado, la ley 100 ha tenido avances en salud. ¿Y qué no en pensiones? Doctor Rafael está hablando que hoy de 10 colombianos hay 3 pensionados. Sin la ley 100, de 10 colombianos, hoy estuviéramos en un pensionado, porque la cobertura de la ley 100 ha permitido que muchos más colombianos, por invalidez, por sobrevivencia y por vejez, estén pensionados. Segundo, la cobertura, el seguro social en pensiones, habían solo 3 instituciones: las fuerzas militares y los maestros, los empleados oficiales, que si se morían a los 10 años no tenían pensión de sobreviviente ni invalidez.
Eso nació con la ley 100, la de los empleados oficiales. Y los de Seguro Social, pues los de Seguro Social solo estaban el 15% de los colombianos que trabajaban antes del 93 y solo estaba presente en 300 municipios de Colombia. La ley 100 formalmente, no realmente, pues formalmente, universalizó la seguridad social en riesgos, en salud, en pensiones y en servicios complementarios. Y las pensiones, todo el mundo critica los fondos privados de pensiones. Hay 2 apuestas de los fondos privados, 3 apuestas. Que cuente que yo gano a costa de los fondos pensiones, demandando para que la gente se vuelva al sistema de primer medio, porque es aberrante. Si usted en Colpensiones con transición se pensiona hoy de 1 millón de pesos, de 10 millones de pesos, con 9 millones de pesos, en Colpensiones sin transición, con un salario promedio de 10 millones, hoy se pensiona con 6 millones y medio de pesos. Pero en un fondo privado se pensiona con 1,5 millones de pesos. Es una tragedia para los que están en transición y la perdieron porque se van a los fondos privados. Pero los fondos privados en la política macroeconómica y de ahorro del país ha sido una bendición. ¿Y entonces cuáles son las bondades? Bondades es que la cobertura en seguridad social, en invalidez y en riesgos y en la pensión de muerte, los fondos privados y Colpensiones hacen lo mismo, es la misma prestación, difieren en la de vejez. Segundo, gracias a los fondos privados hay 60 mil millones de dólares en el ahorro nacional, fruto de las cotizaciones de todos los colombianos, de los empleadores, de los trabajadores, de los intereses, de la capitalización de esto. La diferencia negativa, que es positiva para el Estado de alguna manera, es que el enorme subsidio que ocasiona el régimen de prima media, porque cuando Pedro Pérez se pensiona con transición por 10 millones de pesos en Colombia, el Estado colombiano le está subsidiando de esos 38 billones de pesos que destina la nación y de esos 2.100.000 habitantes, le está subsidiando 6.800.000 pesos. Pensión. Pero cuando Pedro Pérez tiene una pensión de 2 millones de pesos en un fondo, el subsidio no llega a 50.000 pesos. Van a subsidiar los de la pensión mínima. Entonces, es un alivio, claro, no para el individuo, sino para el sistema pensional. Si un colombiano ha cotizado 15 años en un fondo de pensiones privado, ¿a qué edad, antes de que se den el tema de la transición y de las edades en donde ya es riesgoso pasarse para perder los beneficios, debería pasarse a un régimen público? Bueno, a un fondo Juan como Manuel, Colpensiones. esa pregunta me da para 4 afirmaciones. La primera, la transición ya se terminó. El 31 de diciembre de 2014 terminó. Solo que las personas que hasta esa fecha hubieran consolidado la edad y las semanas que exigía el régimen de transición pueden pensionarse en cualquier tiempo con eso. Ya terminó. Segundo, muchas personas hoy en día, con o sin transición, pero ya sin transición, las personas, los varones, pueden cambiarse de Colpensiones a los privados a los 52 años menos un día, hasta esa fecha. Ya. Y las mujeres a los 47 De años menos Colpensiones un a día. los privados. O viceversa. Sí. Porque hay pocas personas, pero las hay, que les conviene más. Son solteros, quieren capitalizar, tener sus ahorros en el régimen de prima privada. Porque es que hay una diferencia importante. Cuando yo estoy en Colpensiones, estoy en una alcancía donde están todos los colombianos. Hay un soltero de 70 años, sin beneficiarios, se muere y nadie hereda. Sí. Hay un soltero de 70 años que no ha reclamado la pensión y tiene una cuenta pensional de 70, 80, 100 millones, la reclaman sus herederos. Hay diferencias sustanciales entre qué es ser Le afiliado propongo que hagamos un programa para eso, porque le quiero decir que ese sería retaquillero. Sí. ¿Ves? Bueno. Para afirmarle, entonces ya no hay transición, se terminó el 31 de diciembre. Los fondos privados manejan cuentas de ahorro individual, que solo entra el Estado a garantizar cuando a Pedro Pérez, de los 6 millones de Pedro Pérez, de María Pérez, que tiene de afiliado del régimen de ahorro individual, no llegue a los 150 millones de pesos para pagar la pensión mínima, el Estado tiene que girar. Muy bien. De resto, Perfecto. no hay auxilios. Vamos a nuestro último corte de comerciales y venimos con la parte final de quórum deliberatorio para que analicemos 2 o 3 temas que se nos quedan
rápidamente en el tintero y que no nos queden como en punta. Pero le quiero decir que ese tema, para que analicemos ese régimen de transiciones y a qué edad, y para que hagamos inclusive cuentas a los colombianos, le quiero decir, pues pongámoslo para Conexión Social, que es el tema en el que usted tanto lo apasiona, doctor, ¿le parece? Invitado especial, el doctor Oscar Iván Palacios. Y la verdad es que nosotros registramos la enorme expectativa que genera este tema. Vamos entonces a nuestro último corte de mensajes institucionales y ya regresamos. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Muy bien, regresamos a quórum deliberatorio. Aquí deliberando también porque pues teníamos unos temas iniciales, pero es que este tema es tan realmente apasionante que uno se va yendo por las ramas, por los árboles y no son temas menores, pero que definitivamente tendremos una segunda oportunidad en Conexión Social, en su programa, para tocar en detalle todos estos temas que son tan fundamentales y que los colombianos están pegados al televisor explicándoles, porque infortunadamente no hay espacios en los medios de comunicación que les den una cartilla como el Coquito, como los programas que ofrece el canal del Congreso. Bueno, representante, usted, para no dejar este tema en punta, de esa iniciativa de reducirle las semanas de cotización a las mujeres en un acto de justicia, lo que usted decía, primero que todo, todos los hombres que tengamos dos dedos de frente sabemos que las mujeres son mejores que nosotros en muchos sentidos, pero especialmente son creadoras de vida, son aquellas personas que tienen 3 y 4 jornadas de trabajo, aparte de la jornada laboral, tienen la jornada con los niños y después la jornada con el marido, ¿sí? La comida, llevarlos al club, llevarlos a tenis, o llevarlos a fútbol, o llevarlos a danzas, o llevarlos, es decir, uno ve una señora con 3 niñitos en un bus, se maneja como una gladiadora, y uno con un muchachito se le cae el celular, se cae, bueno. Ese proyecto de justicia social para reducirle la semana de cotización para pensión a las mujeres, hablemos un poquito de eso. Me voy a referir a 2 puntos. Uno es el número de semanas que en promedio deben cotizar los hombres versus las mujeres. Los hombres en 44 años de edad productiva o de vida productiva deben de cotizar 29.5 semanas por año en promedio. Las mujeres deben de cotizar en 39 años 33.3 semanas por año. O sea, ahí ya hay una desigualdad. La Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha venido hablando sobre la necesidad de hacer acciones efectivas, reales y sustanciales que permitan que el principio básico de la Ley 100, que hablaba de un trato diferencial, cuando estableció diferencia en la edad de jubilación, sea efectivo. Cuando hacemos el promedio, nosotros quedamos en cuenta de que debe quedar en 1.150 semanas el número de semanas de cotización si queremos aumentar el número de mujeres que gocen de una pensión efectiva. Y un segundo, considerando el periodo que durante la etapa de gestación o de crianza de los hijos, la mujer no está cotizando. Sí, claro. Si le dedica el primer año a la crianza de su hijo, solo ahí hay 9 meses en los que no está cotizando. Recuerde que hay 3 meses de licencia de maternidad. Pero si miramos también las cifras y las estadísticas, ¿cuánto se demora una mujer en ingresar al mercado laboral? Estamos hablando de 9.8 meses que se demora en insertarse o en entrar nuevamente en el mercado laboral. Si en Colombia la mujer tiene 2.3 hijos en promedio, esa multiplicación nos está dando más de 170 semanas en donde la mujer tiene una clara desventaja con el hombre para cotizar. Por eso estamos hablando de la reducción en el número de semanas de cotización como un acto de justicia.
le podemos hacer seguimiento en ASINAS, en las leyes de ese proyecto. El otro tema que usted tocaba fuera de cámaras y que me parece importante aclarar es el tema de los subsidios. ¿A qué se refiere? Así es, en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual, el Estado colombiano está subsidiando. O sea, queda la impresión como de que no, de que solamente en el régimen de prima media, y es bueno hacer esa claridad. Hay un esfuerzo, porque cuando se está garantizando una pensión mínima, el Estado está participando con subsidio. Cuando hablamos de sostenibilidad, revisemos cuánto estamos aportando en ese régimen de ahorro individual versus el esfuerzo que tiene que hacer para que proyectos de ley o para que leyes que permita pagar esa deuda con las mujeres reciban o tengan la posibilidad de parte del Estado colombiano de hacer un esfuerzo en términos económicos, que, como lo dijimos ahora, no resuelve el tema estructural, pero sí definitivamente es un avance. Bueno, y un último tema, es evidente, queda como gran conclusión de hoy, bueno, digamos, nos faltan muchos temas para tocar, pero queda como una gran conclusión en que hay una enorme necesidad de una reforma estructural al sistema pensional colombiano. Pero dentro de esa reforma está la creación de un fondo único público. ¿A qué se refiere usted con eso? Bueno, esa es una propuesta que hemos venido escuchando en diferentes oportunidades, un fondo único público nacional pensional, que nos permita tener la sensación como colombianos de que esto es sostenible, de que no hay corrupción, de que no hay malversación. Hoy que estamos hablando de la crisis de la salud, estamos viendo cómo los intermediarios, que lo permitió la Ley 100, eso es de las falencias de la Ley 100, se han convertido en unos retenedores del flujo de dinero. Cuando hay suficiente dinero, no se está irrigando, no está yendo al servicio, a la oportunidad o a la calidad. Y entonces hablamos de tercerización, hablamos de integración vertical, hablamos de una cantidad de efectos del sistema que están llevando al traste con el propósito del Sistema General de Seguridad. Entonces, esa propuesta, y me encantaría conocer la opinión de parte de un experto como el doctor Oscar Iván, sobre la posibilidad de crear un fondo único nacional para que administre los recursos. Doctor De alguna manera, constitucionalmente, el Estado colombiano es garante del sistema pensional en Colombia. Entonces, yo lo digo, lo indicábamos esta mañana, ahora al representante, que hablamos cotidianamente sobre el tema pensional. Los 2.200.000 personas que están pensionadas y los 2 millones que en los próximos 12 años se van a pensionar en Colombia pueden dormir tranquilos. Siempre tendrán su pensión. No se perderá, no se quebrará como hace 30 años en Uruguay. ¿Y gracias a qué? A la inequidad. Porque los 38 millones de pesos, de billones de pesos actuales, y cada año crecen un 7, un 10% esta cifra, el Estado tiene con qué garantizarla. Solo que va para 2.500.000 personas, redondeando, que es una inequidad cuando hay 4 millones por fuera sin posibilidad de alguna pensión. Nuestro sistema es seguro porque es inequitativo y excluyente. Segundo, en un fondo, el Estado tiene todas las herramientas para constituir ese gran fondo de la tómbola pensional. De alguna manera vigila vertical y constantemente con la superfinanciera, los fondos privados que manejan 60.000 millones de dólares. Pero las entidades territoriales, los fondos de las fuerzas militares, la fiduprovisora, como juntarlos todos y hacer un gobierno corporativo, que hoy está en manos del Ministerio de Hacienda, pero que sea más dinámico, que sea más visible, que sea más conocido por todos los colombianos, porque en últimas es la alcancía nacional. Después de la Ley 100 hubo una ley, y eso fue obra del presidente Andrés Pastrana, que es el FOMPEC. Gracias al FOMPEC, ni Tuluá, donde usted fue alcalde, ya está quebrado, ni ningún municipio de Colombia, ni ningún departamento de Antioquia de Colombia se va a quebrar, porque el FOMPEC, las propias transferencias que le hacen el Estado-Nación a los municipios y a los departamentos, hay una retención obligada. Y hoy en día todos, en un 80%, han cubierto su pasivo pensional. Es más, están ya devolviendo unos excedentes de esa consolidación del pasivo pensional, que en buena hora, en muchos municipios, honorable representante Rafael Palau, los han malgastado. Debería ir la mitad al Fondo de Solidaridad Pensional, para que cada municipio coger los viejos enfermos y sin pensión y darles un auxilio. Pues doctor Oscar Iván Palacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que sea un asiduo visitante
y asesor nuestro en el tema pensional. Muchas gracias. La ilusión es que muchos colombianos, gracias doctor por lo de las mujeres, no es la solución, por una ayuda. Colombia necesita más pensionados en el posconflicto. Muchas gracias. Doctor Palau, gracias por acompañarnos. Quiero destacar, y gracias Juan Manuel por la invitación, la cultura del ahorro, la cultura de la cotización que a raíz de la ley 100 se ha generado. Pero es necesario a través de estos programas seguir incentivando. No solo la solidaridad para el sostenimiento del sistema, sino una cultura del ahorro que nos permita hacer de la seguridad social pues lo que buscamos todos, una cobertura, una justicia, una equidad y una ampliación hacia la población a la que no se ha llegado todavía. Gracias. A todos ustedes, a los televidentes, gracias por acompañarnos el día de hoy y que no se nos queda en el tintero varios temas que analizaremos en Conexión Social. Hasta pronto y muy amables.